La vida de Javier va literalmente sobre ruedas. Unas mejores condiciones de trabajo son las que trajeron a este aragonés a vivir a Suecia y aquí las ha encontrado junto a su pareja Elena. Nos montamos en el camión de Javier y vivimos su aventura. ¡Hola, hola! ¡Hola, ¡Javier! Raquel! Pero bueno, ¿qué recibimiento? Bueno, nada, solo 25 metros de camión. Venga, sube y nos vamos para terminar, que yo ya termino por hoy. Bienvenido a Gotemburgo. Gracias. Esta noche voy a pensar sobre ¿Cómo acabas aquí trabajando? Bueno, pues es una historia larga porque hace 12 años, 11 años me vine con mi amigo Marcos a la aventura buscando un trabajo. Luego nos volvimos otra vez para España y la situación de crisis de España hace unos años nos llevó otra vez a volver aquí, esta vez con mi novia Elena. ¿Y cuánto tiempo ha pasado ya? 5 años y medio desde que volvimos aquí. Y hablando de las condiciones laborales, ¿por qué son mejores aquí en Suecia? Choferes aquí faltan alrededor de 3.000 en esta zona. El trato al trabajador es buenísimo, la verdad. Luego las horas estas te las pagan y hay curiosidades también en lo que es Suecia. Por ejemplo, yo que vivo en un pueblo fuera, te pagan kilometraje. En la declaración misma ya te devuelven un 30-33% del dinero que tú te gastas en gasolina, te lo devuelven. Cojo la tarjeta, apago esto y nos vamos para adentro y os enseño un poco cómo trabajamos aquí. ¿Qué es exactamente? Lo que en España sería correos, pero aparte de lo que sería el correo ordinario y la paquetería, aquí se trabaja como una empresa de logística normal y corriente. Trabajamos mucho con cargas que vienen del extranjero, esa por ejemplo creo que viene de Inglaterra, menos alimentos frescos, aquí se transporta de todo. ¿Más o menos cuánta gente trabajáis aquí? Pues solo en choferes estaremos cerca de los 200. ¿Y españoles? Españoles solo yo, por supuesto. Bastante tienen con eso. Este es Tommy Anderson, mi jefe. How is work with the Spanish people? It's fun. It's very funny people. Are you from here, from Sweden? I'm here. I work in PostNord at 31 years. I start with when I was 20. See you tomorrow. Ya. Bye, thank you. Y ahora lo que tengo que hacer es soplar. Sí, hay que hacer una prueba de alcoholemia cada vez que cogemos o dejamos llaves. Es peligroso llevar camiones de hasta 60 toneladas habiendo bebido. ¿Todo correcto? Todo correcto, por supuesto. Así que ahora dejamos la llave y ya nos podemos ir. Bueno, Javier, y ahora hemos llegado a lo que es tu pueblo, ¿no? Este pueblo se llama Alafos, tiene alrededor de 1.000 habitantes. La ciudad la tenemos a 27 kilómetros, está el centro de Göteborg. Y para hacer la compra, para hacer un poco de ocio, ¿qué hacéis? La compra la tenemos a unos 2 kilómetros y ocio, pues aquí tenemos un bosque precioso para pasear. Vamos, esto es una maravilla. Que es aquí donde vivimos nosotros, en estos pisos, y vamos para arriba, que estará Elena esperándonos. Bueno, pues ya estamos en casa y ahora os voy a presentar a mi sambo, que os expliqué ella, una chica de Villota muy maja, Elena. Hola, bienvenida. ¿Qué tal, Elena? Aquí me pilláis preparando un termo de café. ¿Eso de sambo qué es? Sambo es una palabra sueca que significa que vivimos juntos. En el estado civil pone casados, solteros o sambo. Significa que compartimos vivienda. ¿Cómo está el tema de la vivienda? Hay mucha más demanda que oferta. Han empezado a construir bastante en pueblos bien comunicados con la ciudad. Hay una lista de espera que en la ciudad, en la capital, puede llegar hasta 6 años. Depende. 6 años por vivir en una casa. De alquiler. Sí, o sea que puedes estar el 3.500 de la lista. Un piso como este está alrededor de las 9.000 coronas, unos 900 euros. La verdad es que es una gozada, que vivimos al lado del bosque, ya podéis ver de nuestro balcón, es el bosque. O sea, esto es como si estuvieras viendo, vamos, un documental todos los Totalmente. días. De hecho, hace poco estaba yo aquí sentada y me di un susto porque por esta piedra me bajaron 4 alces. Aquí unos alces que grabó Elena, que estaban paseando por aquí abajo. Allí van 2 hembras y 2 terneros. ¿Cuántos años lleváis aquí? Pues llevamos ahora 5 años y viviendo aquí 2 años y medio. Vamos a pescar un poco y comeremos un poco de comida típica que ha preparado nuestra cocinera favorita. Ah, ¿sí? ¿Eres cocinera? Sí, yo trabajo de cocinera aquí en una guardería. Antes de irnos, os quiero enseñar mi rincón de Aragón. Ahí tenemos a los baturros y luego todas las postales que mis sobrinos me envían. Suerte en vuestra nueva vida y si vamos
por ahí no os hagáis los suecos. Oye, esa expresión, ¿qué significa? ¿Es real o no? A mí lo que me han contado y lo que he oído es que hace muchísimos años en España un consejero del rey era sueco y cuando no le interesaba algún tema pues hacía como que no entendía. La verdad es que se les da bastante bien a ellos, Sí, se les pero da muy nosotros bien. hemos aprendido de ellos también, así que... O sea, que os sabéis hacer bien los suecos. Nos ¿no? hacemos los españoles también, se llama. ¿Quién no quiso alguna vez? Bueno, pues ya hemos llegado a Surtejún. Y ahora vamos a hacer lo más importante del día, A pescar. a pescar, por supuesto, en uno de mis lagos favoritos. ¿Llevaste la mochila? Sí, por supuesto. Es uno de los más grandes de esta zona, que es una reserva natural, y hay 8 lagos grandes y infinidad de lagos pequeños. Y aquí vamos a hacer una parrilla, si os apetece. ¿Y esto es lo que soléis hacer todos los fines de semana? Casi todos los fines de semana Muchos, esto es lo sí. que hacemos, sí. Hay una ley aquí en Suecia que es Allemansrätten, que es el derecho de todos los suecos a poder disfrutar de la naturaleza Sin así. ninguna restricción. Hay unas normas que cumplir, hay ciertas flores que no se pueden cortar, no se pueden herir a los árboles, tú puedes acampar siempre que quieras. Incluso si es una propiedad privada y está en la orilla de un lago o del mar. Se puede hacer fuego casi todo el año, excepto en verano, los días que son muy secos. Por ejemplo, este verano ha sido muy seco, anormalmente seco, y no se ha podido. Bueno, pues a ver si sale algo. En cuanto a la normativa, la pesca, ¿cómo funciona aquí en este país? Esta zona tiene una licencia que se llama la Jurakusted, cuesta alrededor de 35-36 euros y es para toda la casa, para toda la familia. ¿Cuándo empezaste a pescar? ¿De dónde viene esta afición por la pesca? Cuando era muy pequeño, con mi padre, con mis hermanos, íbamos por el Arba pescando mucho y el pantano de San Bartolomé, Polaso y todo eso. Pues el fuego ya está casi a punto. Javi, ¿cómo vas? Hoy no comeremos de lo mío. Bueno, pues aquí tenemos un poco de salmón que lo he marinado con eneldo y limón, que es algo muy típico, lo vamos a hacer así, al papillot. Se hace muy rápido. Para acompañar el salmón, una típica ensalada de patatas, unas salchichas que son de alce. ¿Y vosotros soléis traer comida de España o os habéis adaptado perfectamente a la gastronomía de aquí? Mi madre me manda jamón de vez en Mira, cuando, qué bien. algo llega de Biota. Los hermanos nos regalan cosas para que nos traigamos cuando vamos en Navidades, en veranos y toca alguna vez. Se echa mucho de menos la comida de casa, pero esto no tiene, Esto no tiene precio. no tiene precio. Después de comer, ¿dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora nos hemos venido a otro de nuestros sitios favoritos, que es la isla de Marstrand. Ahora vamos a coger este ferry y cruzamos a la isla. A esta isla solo se puede cruzar en barco, los coches están prohibidos. Vamos a dar una vuelta. Estamos en una de las calles que más me gustan de la isla, que se ven así los diferentes colores de las casitas de madera, que son súper antiguas todas. Al final está el mar, ahí está el antiguo ayuntamiento, donde se juzgaban a las brujas y se quemaban a las brujas en el siglo XV. Y luego tenemos el árbol este gigante. Es un álamo plateado que lo plantaron en 1866 y parece que va a durar un poco más. Por aquí tenemos un montón de tiendecicas artesanas, igual podemos entrar a verla. Hey, hey. Ella es pintora y las pinturas que se venden en la tienda son suyas. La mayoría venden productos artesanos, incluso los mismos vendedores son los propios artistas que realizan los productos que venden. Are you from here? Yeah, I grew up in the building. When did you start this business? Oh, it was 16 years ago actually. Wow. So, and before that, my mother had a small gift shop for children. Which is the most special painting that you have in this store? My seagulls are really popular. They should not be too cute and a lot of color, a lot of blues. And also I make the island with the fortress on the top and then the harbor where all the people meet. That's significant, I think. Oye, y hablando de la fortaleza, ¿se puede visitar? Claro, vamos a Sí, verlo. ahora iremos a visitar. Ahora estamos en el punto más alto de la isla,
que son las murallas de la fortaleza. Esta fortaleza se hizo en 1658. El rey era Carl Gustav X, decidió hacer una fortaleza aquí para defenderse de los posibles ataques del futuro, que así fueron. Como veis está todo plagado de islotes. Hay cientos de islas, islotes. No están todas habitadas, pero como veis hay muchas casitas por ahí desperdigadas. Son de pescadores o casas de verano. Pues ahora ya no nos queda casi nada de luz, así que tenemos que dejar Marstrand, la isla favorita de mi madre, y nos vamos para Gotemburgo. La noche cae pronto aquí, sobre las 4 de la tarde, ya es de noche, y os hemos traído al Paseo de las Estrellas de Eliseberg. Esto es el parque de atracciones más grande de Escandinavia. Ha sido visitado por mucha gente famosa. Por aquí tenéis los nombres de Edith Piaf, Michael Jackson, entre otros. Tiene alrededor de 3 millones de visitas anuales. Este parque al principio no iba a ser un parque. Construyeron así como unas ferias, como las del Pilar. Tuvo tanta aceptación que el ayuntamiento decidió hacerse cargo y creó una empresa. Y hasta hoy. El nombre viene del dueño de los terrenos, le puso el nombre de su mujer, que se llama Alisa, y su apellido acaba en Berg. Hizo un juego de palabras y ese es el nombre del parque. ¿Cómo se celebra aquí la Navidad en Suecia? Es una locura, lo celebran un montón. Se ponen cortinas de Navidad, las vajillas de Navidad. Sepáis que este parque hasta hace unos años no se abría en Navidades. Ponen puestos de comida de toda Suecia, se vende ropa, tenéis puestos por todos los sitios, aparte de las atracciones normales. Ahora vamos a probar una cosa muy típica de Navidad de aquí, que es el glögg, como un vino dulce, caliente. ¿Tres chicken glögg? Vill ni ha de små eller stora glöggen? Små. Why is famous this drink? It's a sweet, spicy Christmas drink. Ellos aquí lo sirven sin alcohol porque es un parque infantil. Lo normal es que tenga Que mucho alcohol. Es como muy ceremonial el preparar el glögg para Navidad y se añaden unas pasas, unas almendras y se ve muy caliente y calienta mucho el cuerpo. Bueno, vamos a montarnos en el Balder, que es la montaña rusa de madera, una de las más famosas del parque, una de las más antiguas también, es de las únicas que hay en Europa. Bueno, ahora ya no hay marcha atrás, ¿eh? No, allá vamos. Aquí nos vamos a despedir de vosotros. Venga. Bueno, aquí nos quedaremos un rato. Saludos, saludos, saludos. ¡Adiós! ¡Adiós! Untoks nyt.